Bienvenidos a la segunda parte del análisis de los reportes trimestrales de las principales SOFIPOS de México al tercer trimestre del 2024. Soy Rafa Ruiz, licenciado en Finanzas y Banca, apasionado a las inversiones, de hecho soy asesor financiero independiente y uno de los temas que más tocamos en este canal son las SOFIPOS, así que si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas en este momento. Recuerda que la primera parte de esta serie, que la divido en dos, porque son muchas SOFIPOS las que analizamos, 11 en concreto, ya la publiqué y la vas a poder ver por aquí, también te voy a dejar el link en la descripción. Ahí hablamos de lo que fue Nu, Story, Clar, Finamigo y Fondeadora. Y en este video vamos a hablar de lo que sería Supertasas, Finsus, Leva y Paso Seguro. Nos falta Cubo, esa sería la 11ª SOFIPO, sin embargo no ha publicado sus reportes trimestrales y la verdad es que se me hace raro porque ya debiera de ser, ya pasó bastante tiempo desde que se publicaron para la mayoría de las SOFIPOs, así que bueno, ahí pues quién sabe por qué. Su NICAP lo revisé, está bien, simplemente pues por alguna razón no lo han publicado, así que en cuanto tenga más información se las haré saber. Antes de comenzar con el video, un breve anuncio parroquial. Estoy creando una comunidad en Skool, que es una plataforma exclusiva para crear comunidades y está pensada y diseñada para eso. De hecho, cuesta una lana y yo la estoy pagando mes con mes, pero porque creo que vale completamente la pena. Y el objetivo de la comunidad es muy simple, son dos. El que yo pueda estar mucho más cercano a ustedes, es decir, por ejemplo, imagínense que cambia el NICAP de una SOFIPO importante y quizás yo no alcanzo a hacer un video por todo el proceso que lleva para comunicarlo, y si lo publico después de 5 o 6 días ya está muy desactualizada la información. Sin embargo, en el momento podría yo hacer un post, o ustedes mismos podrán hacer sus posts en la comunidad y todos nos vamos retroalimentando en ese sentido. Entonces, uno es esa agilidad para la transmisión de información tanto entre ustedes así como yo, y la otra es precisamente porque me gustan mucho luego los comentarios y los debates que se hacen en los videos de YouTube, pero se pierden, y acá de una forma ordenada, por ejemplo por la categoría SOFIPOS, podemos ir viendo todos los comentarios que se van haciendo y crear una conversación. Así que esos son los dos principales objetivos. Los invito a unirse, es completamente gratis, les voy a dejar el link en la descripción. Pero bueno, comencemos con el video. Y entonces vamos empezando con Supertasas, que bueno, aquí de los primeros datos que recuerden, estos son sacados directamente de los estados financieros. Bueno, destaco que la cartera total se reduce en un 8% contra el mismo periodo del año anterior. Esto se explica por la estrategia de eficiencias que está llevando Supertasas, que la verdad es que les ha dado frutos. Ahorita vamos a ver que incluso ya volvieron a ser rentables. Otro dato que destaco es que el capital contable se incrementa en un 18%. Y aquí de alguna forma lo que podemos ver con esto es que se incrementa principalmente porque tuvieron un trimestre muy bueno que les permitió tener utilidad no solo en el acumulado ya del año, pero sino revertir las pérdidas que tenían, que si nos fijamos al 2T del 2024 era de menos 44 millones o 44 millones de pérdidas, y ahora ya van en 1.381.000 pesos de utilidad. Pero recordemos que aunque pueda parecer poco, revirtieron toda esa pérdida al 2T en un solo trimestre. De hecho, en el reporte ya más a detalle, por eso es importante leerlos, nos dice Supertasas que la rentabilidad del trimestre fue 3.3 veces mayor que la del mismo periodo del año pasado. Esto no se ve en el acumulado, pero nos dice que, oye, tuviste un trimestre donde fuiste 3.3 veces más rentable que el año anterior. Esto es buenísimo y la verdad me gusta mucho de Supertasas. Sí vemos que el ingreso por intereses reduce ligeramente, el margen financiero sí reduce un poquito más en un 6%, y los gastos de administración también lo logran hacer, y esto es bueno. Y nos dice Supertasas, ya estamos viendo los frutos del plan de eficiencias, que básicamente el plan de eficiencias se trata de ya no tener tanta cartera enfocada a pymes, y con esto buscan de alguna forma también mejorar la calificación crediticia por las calificadoras. En cuanto a los indicadores, vemos que su NICAP sube a un 161.84%, la razón circulante bien, el índice de cobertura también sobrado, índice de morosidad bastante bajo, aunque el IMORA sí está ya un poquito más alto en un 14.75, pero siendo ya rentable, sí siendo también bajo comparado con otras SOFIPOS, me parece bien. El porcentaje de crédito neto sí es un poco bajo, nos habla de que pues esta eficiencia de pulverizar un poco la cartera, ser más selectivos, no colocar tan agresivamente, pues ha hecho que este porcentaje se reduzca, aunque esperaríamos que una vez que concluya esta etapa de eficiencia empiece nuevamente a crecer a niveles más sanos. Los gastos de administración la verdad bastante controlados, el margen financiero sigue manteniéndose bastante sólido en un 71.93%, y bueno, pues el return over equity y assets, aunque es mínimo si lo vemos desde una forma porcentual, es buenísimo ver a Supertasas, una de las SOFIPOS grandes que constantemente tenían utilidades y se capitalizaban gracias a esas utilidades, volver a esta senda de la rentabilidad. Me gusta muchísimo y estoy muy contento porque Supertasas creo que sí es una de las SOFIPOS grandes
con más solidez. De hecho, como dato adicional, les voy a dejar aquí también un textito que saqué del reporte. Supertasa es de las pocas SOFIPOS que nos detalla su costo financiero y cuánto literalmente le cuesta el dinero, ¿no? Y en este caso, lo que nos dicen es que el costo fue de 11.3% para este tercer trimestre de 2024 versus un 11% del mismo periodo del año anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya el incremento en tasas ya no nos afectó en una comparativa año contra año. Y aquí a un año sería muy factible esperar que este costo sea incluso más bajo, por lo cual puede ayudar a liberar presiones al margen financiero y en ese sentido ayudar a que la rentabilidad todavía vaya siendo mayor. Buenísimo, pues continuamos con Finsus, que vemos que aquí al tercer trimestre de los datos de los estados financieros destaco que la cartera total crece 101%, prácticamente se duplica año contra año y de todas maneras contra el trimestre anterior también crece, o sea, prácticamente 1.400 millones de un trimestre a otro. O sea, quiere decir que Finsus está colocando activamente y ya con la nueva estrategia que Carlos en el canal ya nos ha platicado, así que bien, también otra de las SOFIPOS que creo que empieza ya a verse los frutos de este cambio de estrategias que tuvieron hace un par de años. En este sentido también el activo total vemos que crece fuertemente también en un 66%, el capital contable lo hace en un 97%, entonces también importante este crecimiento de capital, que en el año llevan 861 millones de aportaciones de capital versus los 104 millones de pérdidas que podemos ver por aquí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la SOFIPOS está metiéndole más lana de la que están perdiendo para poder obviamente seguir creciendo, y eso es lo que respalda pues también esta colocación un poco más agresiva, ¿no? Porque la única forma en la que tu NICAP no caiga si ya estás colocando mucho más, pues porque tienes que tener más capital, ¿no? Entonces, bien ahí. El ingreso por intereses se más que duplicó y el margen financiero, este es el que también me llama mucho la atención, o sea, crece un 270%. Entonces, esto es buenísimo. Estamos viendo ya que si bien Finsus siempre ha tenido un margen financiero bajo y no esperamos, porque la directiva nos lo ha comunicado, llegar a esos niveles de 70, 80% de margen financiero, ver que va creciendo a un ritmo sano para llegar a un nivel un poquito más estandarizado, me parece bastante bueno. En cuanto a los indicadores, su NICAP en un 140.17%, la razón circulante 495, el tema del índice de cobertura 202, muy sobrado, el índice de morosidad muy bajo, 1.01, aunque ya si lo viéramos en términos ajustados un 33.33%. Aquí recordemos que este IMORA no es tan objetivo para Finsus por el tema de los castigos que han tenido, bueno, no castigos, de la cartera que han tenido que vender, obviamente con pérdidas por todo lo que heredaron de la administración anterior. Entonces creo que este número deberíamos tomarlo un poquito como con más criterio, vaya, no lo vería tal cual como, oye, un 33 está muy alto. El tema del crédito neto mejora, o sea, creo que esto va en una buena tendencia, aunque sigue estando un poco bajo. Gastos de administración pues se reducen significativamente versus el mismo periodo del año pasado y también versus el trimestre anterior. Entonces, aunque siguen siendo muy altos, vemos una buena tendencia. Y lo que les decía, margen financiero, pues vamos en un 15.90 contra un 9.65 del año pasado y también contra un 12.08 del trimestre anterior. Entonces sigue mejorando el margen financiero. Esto es bueno verlo, esperemos que así siga la tendencia, a lo mejor al menos hasta llegar a un 30% mínimo, diría yo, para Finsus, que es como lo que nos han planteado, que ellos tienen una estrategia distinta a otras SOFIPOS donde sí es como que prestar lana muy cara y saber que vas a tener mucha cartera vencida, pero bueno, se compensa con esos intereses muy altos. Aquí Finsus le está apostando por ser más selectivo, utilizar la tecnología para que los préstamos sean más inteligentes y poder prestar con tasas más baratas. Entonces, bueno, bien ahí por Finsus, y vemos que el retorno sobre activos y sobre capital, realmente la pérdida en porcentual es baja. Entonces nos habla de que Finsus tiene para seguir manteniendo estos niveles de pérdida por más tiempo sin ningún problema y está creciendo. Entonces, bien por ellos, y no dudaría que, porque como traen un NICAP no muy alto, del 140%, no muy alto para después del nivel 1, no dudaría que sigan habiendo aumentos de capital para que puedan seguir creciendo aceleradamente esa cartera. Y continuamos con Kame, que aquí en este sentido, bueno, ¿qué les digo? Kame. El tema de cartera total vemos que se reduce un 33.93%, o sea, prácticamente la tendencia de todas las SOFIPOS es que han crecido cartera este año, salvo por supertasas, pero sabemos que es un plan de eficiencia y la reducción ha sido mínima. Y en cambio, Kame 33.93% menos de cartera, y comparado contra el trimestre anterior, de todas maneras son un 300 millones, poquito más, que reduce la cartera, así que reduciendo importantemente. Luego vemos pues lo mismo, la misma tendencia con lo que es la cartera neta. El activo total se reduce en un 9.27%,
29%. El capital contable, si bien crece un poquito, un 2.42%, pero de cualquier forma no le da para tener un buen NICAP, que ahorita lo vamos a ver en ese sentido. El tema de los ingresos por intereses caen también un 38.43%. El margen financiero golpeadísimo muchísimo más en un 52.7%. Y gastos de administración, eso sí, bueno, al menos la tendencia en gastos de administración pues también va a la baja. Entonces vemos aquí un 32.48% menos versus el mismo trimestre del año anterior. Y en pérdida, pues también se reduce un poco la pérdida, pero insisto, pues con la situación de Kame, donde vemos que en el año llevan acumuladas 437 millones de aumento de capital, que nos lo vendieron como, miren, aquí está la salvación ya de Kame, ya metieron capital, ya están otra vez en nivel 1, pero pues el gustito les duró muy poco porque pues también llevan 325 millones de pérdidas. Entonces, aunque sí ha habido un tema de una capitalización efectiva, si lo vemos en términos de lo que han metido versus pérdida, pues no les da para salir de este NICAP, que es preocupante, de 112.96%, que es un 86% menos que el mismo periodo del año anterior. Aquí, perdón, 86 puntos básicos menos. La razón circulante, esto sí, preocupantísimo. Kame tiene, y para que lo vean en la fórmula, tiene activos líquidos por 126.7 millones y tiene pasivo circulante por 2.798 millones. La situación yo creo que es crítica porque literalmente la cantidad de personas que necesitan querer sacar su dinero o de los préstamos de corto plazo que tienen que pagar versus lo que tienen líquido es tan baja que yo no sé cómo le van a hacer ahí. A mí esta situación sí me preocupa mucho. Lo he venido diciendo ya de varios trimestres, pero aquí aprovecho para volverlo a insistir. Por más que Kame traiga tasas súper agresivas y que promociones y que te adelanto los rendimientos y que hace interés compuesto y que puedes generar hasta un 20% y que participas para ganarte un coche, no lo hagas. Yo no me arriesgaría. Por más que exista el seguro pro Sofipo, es una Sofipo grande y no te quieres meter en esa bronca. Ese es mi punto de vista. Me interesa obviamente conocer el suyo acá abajo en los comentarios, pero definitivamente yo creo que no es muy sostenible. Y también el hecho de que estén queriendo promocionar tanto la captación, yo creo con tasas tan agresivas nos habla de esa necesidad de liquidez, de captar algo para poder tener liquidez para afrontar estos pasivos a corto plazo, y a mí esta situación me preocupa bastante. Así que bueno, ya ustedes sabrán, pero pues yo no lo haría. Ahora el índice de cobertura bien, 150.61, índice de morosidad se ve bajo de 3.89, pero ya cuando vemos el ajustado 29.41%, porcentaje de crédito neto muy bajo 35.98, gastos de administración altos 122.25, el margen financiero sigue bajando, estaba en niveles muy sólidos, todavía el trimestre anterior estaba al límite en 61.52 y ahorita está en 58.15, y el return over equity está perdiendo en lo que lleva acumulado del año un 35% del capital contable. Volvemos a lo mismo, a estos ritmos pues le tienes que meter un chorro de lana para siquiera cubrir pérdidas, ¿no? Entonces en este caso que ya traen un NICAP bajo, todavía lo que tendrían que meter es significativamente mayor. Veremos cómo se comporta esto en los próximos trimestres. Y bien, continuamos con Leva, que la verdad me sorprendió, creo que desde un punto de vista de indicadores y números del estado de los estados financieros, bastante sólida. Creo que lo único que ahorita vamos a revisar un poquito es el tema de la razón circulante, la liquidez, pero fuera de eso bastante bien. De los primeros datos, realmente lo único que destaco pues es su resultado neto, crece un 138%. Otra de estas Sofipos que no solo están logrando tener utilidades, que es algo ya difícil en la industria del sector, sino que las estás más que duplicando contra el mismo periodo del año pasado. Buenísimo. Y también un incremento importante contra el segundo trimestre del 2024, por lo que quiere decir que fue un muy buen trimestre para Leva. En cuanto a indicadores financieros, bueno, vemos que el NICAP está en un 145.35, muy bien. La razón circulante es la que les digo que un poquito baja, en un 0.21%. El índice de cobertura bien, índice de morosidad perfecto y justamente el índice de morosidad ajustado prácticamente igual, o sea, casi no están castigando cartera. Porcentaje de crédito neto increíble, más gastos de administración controlados, margen financiero buenísimo de 85%. Y vean esto, el retorno sobre capital 32.25%. Y vuelvo a insistir, yo sé que esta Sofipo es mucho más pequeña en activos si la comparamos con obviamente un Nu, Clar, Story, que aparte están jugando otro partido con las tiradas, aparte ya tienen sus solicitudes para la licencia bancaria, etcétera. Entonces creo que es otro partido. Pero Leva creo que es un ejemplo de una buena Sofipo, una Sofipo que quizás no es muy grande, no va a llegar a ser una fintech, un unicornio, lo que tú quieras, pero traen buenos indicadores, solidez y están siendo rentables y creciendo pianito. Me parece bastante bien por Leva. Bien, continuamos con la última, que sería Paso Seguro, que bueno, aquí vemos que la situación no va mejorando mucho, desafortunadamente. En tema de pasivos circulantes vemos que incrementan significativamente un 353%, aunque en un tema de liquidez están bien con 1.6 de razón circulante. El tema del margen financiero se incrementa marginalmente a pesar de que la cartera y los ingresos por intereses sí incrementan. Esto quiere decir que bueno,
bueno, pues entonces el margen financiero realmente se redujo en términos porcentuales porque prácticamente no incrementó en números. Los gastos de administración aumentan un 35% más que los ingresos, entonces pues esto de alguna forma no es lo ideal, y sobre todo la pérdida se intensifica, o sea, se vuelve más grande en un 934%. O sea, esto sí definitivamente creo que eso no es una tendencia nada positiva. En cuanto al NICAP, siguen teniendo un NICAP sólido de 199.25, les decía, la razón circulante bien, índice de cobertura también bastante bien, el índice de morosidad bien dentro del rango alto, pero dentro de todavía el rango aceptable, y el índice de morosidad ajustado no es muy elevado. Entonces esto nos habla de que tampoco es una SOFIPO que castiga mucha cartera. El porcentaje de crédito neto es bajo, de un 45.09%, y aquí los gastos de administración es donde vemos que porcentualmente se nos suben muchísimo, 239.95. El margen financiero, como les decía, estaba ya en niveles sanos hace un año y ahorita ya no lo está tanto, 57.13%, y el retorno sobre capital pues también en lo que va acumulado el año han perdido un 24.46% sobre el capital contable. Definitivamente es una tendencia que no es del todo positiva porque pues nos habla de que ya la SOFIPO no está muy lejana a que requiera, si quiere seguir creciendo su cartera, meterle una capitalización importante para poder seguir creciendo y aguantar o cubrir estas pérdidas. Y bueno, entonces continuamos con la parte final de este video, que es mostrarles el ranking trimestral de las SOFIPOs y los rendimientos al momento de grabar este video. No sin antes pedirte el enorme favor de que si te gusta este video y valoras el esfuerzo que hice para traértelo, le des like para que yo pueda saber que quieres que te siga haciendo este tipo de videos, y que también te suscribas si aún no lo has hecho. Entonces empecemos. Aquí podemos ver que en la cuestión del NICAP, bueno, nada más aclaro que lo que es cubo financiero, por lo mismo de que no tengo los datos, dejé las calificaciones del trimestre anterior, no las modifiqué porque no tengo fundamento para hacerlo. Aquí tienen, recordemos que cómo se basa esta calificación, que es obviamente bajo mis criterios y puedo estar completamente equivocado, pero es una forma nada más de ponerle un cierto numerito para poder ver que SOFIPO es mejor que otra simplemente desde ciertos indicadores. Toma un 40% de peso para el NICAP, es decir, que estaría en capitalizar a SOFIPO. A la calidad de la cartera le damos un 20% de peso y a la rentabilidad le damos un 40% de peso. Entonces esto se pondera, nos da una calificación y es lo que podemos ver. En ese sentido, pues vemos que ya si las viéramos un poquito ordenadas, aquí estarían estas ya ordenadas las SOFIPOs, vemos que la mejor en calificaciones supertasas ya vuelve a ser rentable y trae indicadores muy sólidos como siempre, así que definitivamente bastante bien. Financiera Mexicana y Leva muy sólidas para ser SOFIPOs pequeños, creo que están sumamente bien. Les digo, cubo financiero ignorémosla porque no tenemos un contexto realmente de este trimestre. Story, Nufin, Susiclar, creo que si bien pareciera que comparado con las otras sus números están bajos, creo que entendiendo el contexto del papel o el juego que están ellos metidos, el partido en el que están jugando, sus inversionistas detrás y el tamaño que tienen, creo que están bastante bien. Y definitivamente pues bueno, lo que es Paso Seguro y Fondeadora y Kame son las más bajas, que aquí es donde estaría a lo mejor un poquito más preocupante la cosa, ¿no? Les digo, Fondeadora realmente no entiendo la estrategia que están siguiendo y por lo tanto también el no conocer algo es lo que te da incertidumbre como inversionista. Paso Seguro sé que es una SOFIPO pequeña que va creciendo poco a poquito, entonces de alguna forma yo sí me sentiría con confianza de invertir lo que es hasta el Seguro Pro SOFIPO. Donde sí definitivamente no invertiría es en Fondeadora y en Kame, pero Kame sí es así, definitivamente yo sí lo sigo diciendo, un no rotundo. Definitivamente no me iría para nada por el tema de sus tasas muy atractivas. Y bueno, entonces para el tema de los rendimientos, pues bueno, aquí tenemos las 11 SOFIPOs a analizar en cuestión. Aquí arriba tenemos los plazos, que es a la vista, un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. La verdad es que no todas manejan el plazo de 24 meses, 18, entonces por eso no lo incluí y porque honestamente yo al menos, Rafa, pero no sé si es por mi perfil un poco a lo mejor más conservador o lo que sea, yo no me siento muy cómodo dejándole mi lana, por más que sea una SOFIPO sólida, por más de un año. Como que, híjole, el no tener nada de liquidez y estar por mucho tiempo en un entorno donde pues no sabes, o sea, la SOFIPO puede tener un cierto riesgo sistemático, el país no sabemos cómo va a estar, entonces yo personalmente no me siento muy cómodo, sé que a muchos de ustedes sí, igual déjenme en los comentarios qué opinan al respecto y si les gustaría que incluya los otros plazos también díganmelo y con mucho gusto en el próximo análisis lo hago. Pero bueno, aquí podemos ver que en el tema de rendimiento a la vista, bueno, prácticamente en todo, Story es la que se los lleva, o sea, 14.5 a la vista, 15 a un mes, 15.50 a 3 meses, a 6 meses 14.75 y a un año aquí hay un empate con Leva y Story, nada más que Leva me parece que es desde 20,000 pesos. Entonces bueno, pues vemos aquí esa situación. Kame, como les decía, por más que pueda ganar con este 16%, yo definitivamente no la voy a recomendar y por eso la pongo en rojo. Ya si alguien quiere invertir es bajo su propio criterio, pero yo no recomendaría invertir en Kame. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Les dejo todos los links que mencionamos abajo en la descripción para que se vayan a meter a la comunidad, dejen sus comentarios, sus opiniones tanto aquí como allá y bueno, nos vemos pronto con un nuevo video.